Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Video Manga. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Bueno, para el video de hoy, en un estallido de originalidad, escuchando, me voy por las ramas un toque, este gran disco. Si alguien no escuchó nunca Embajada Boliviana y le gusta más o menos el punk, que vaya y escuche esto, porque es una obra maestra absoluta. En fin, pero estaba escuchando este disco. Y hay una gran canción que se llama Memorias de la Guerra. Entonces, nada, robamos ese título y a este video le podemos poner Memorias de la Guerra para hablar sobre tres mangas que de alguna manera reflexionan sobre episodios a partir de lo que tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos sobre la guerra como monstruo y en otros casos, en dos casos, sobre lo que supuso el bombardeo a Hiroshima en 1945. Siempre vale recordar el único bombardeo atómico contra una ciudad, un lugar donde había civiles, ¿no? Bueno, a ver, son tres títulos que no son, digamos, no vamos a descubrir la pólvora, tampoco es la idea, pero sí son títulos que a veces andan dando vueltas y que me parece que siempre vale la pena pegarles una leída y que, nada, hay que leer de una u otra manera. A ver, un poco de contexto. Bueno, el primero es obviamente Pies Descalzos o Barefoot Gen. Esta es una edición de 4 tomos que editó de bolsillo hace varios años. Barefoot Gen igual es un manga que se consigue bastante. Hay 2 o 3 ediciones dando vueltas. Esta de bolsillo para mí es como de las más copadas. Son, ya te digo, 4 tomos. Ya te digo, como si estuviera hablando con un amigo. 4 tomos de poco menos de 600 páginas cada uno. De Keiichi Nakazawa. Un poco de historia. Keiichi Nakazawa era un niño que vivía en Hiroshima cuando explota la bomba en agosto del 45. Y un poco lo que él hace en este manga es recoger sus propios recuerdos y también contar un poco de primera persona, ¿no? Cómo fue el bombardeo de Hiroshima, pero sobre todo cómo era la vida antes y cómo fue la vida a partir de ese momento. Hay un montón de películas, hay un montón de series, es muy difícil como irse por las ramas. Los que les interesa un poco el tema de cómo es la vida de posguerra en Japón, vean la saga Batalla sin honor ni humanidad, Battle Without Honor y Humanity de Kinji Fukasaku. Es una pentalogía, son 5 películas, pentalogías de 5, ¿no? Sí. O bueno, 5 películas. ¿Por qué me meto yo solo en esos barros? Bueno, nada, a ver, lo que hace, no me quiero ir por las ramas, lo que hace Barefoot Gen es justamente este mangaka, lo que cuenta es, bueno, cómo fue el momento del bombardeo. Él sobrevive, él era un chico, creo que tenía 8 o 9 años, sobrevive al bombardeo, muere prácticamente toda la familia, pero obviamente la verdadera pesadilla de alguna manera, y teniendo en cuenta, digamos, la dimensión que tiene eso cuando uno se refiere a Hiroshima, tuvo que ver con sobrevivir a la bomba. Cómo era la vida en Hiroshima después de la bomba, cómo, digamos, cómo tenía que vivir la gente y sobre todo cómo iba muriendo la gente. Como todos saben, el bombardeo de Hiroshima dejó un nivel de radioactividad en el aire, en Hiroshima y Nagasaki, feroz. Y la gente que no había muerto, mucha gente que no había muerto en el momento de la explosión, donde los edificios se venían abajo, donde el impacto arrasaba con todo, donde todo se prendía a fuego. La gente que no murió en el momento del impacto de la bomba y que no murió, digamos, por lesiones producto de los destrozos ocasionados por la bomba, como nada, digamos, tener el cuerpo totalmente calcinado. O sea, ahora ya no me acuerdo, pero se hablaba de no sé cuántos grados digamos, que había alcanzado Hiroshima en ese momento. Era un horno, básicamente, y mucha gente se calcinaba. Bueno, quienes tampoco murieron producto de lesiones después de la bomba, nada, digamos, el cuerpo absorbía esos niveles de radioactividad y nada, cáncer de todo tipo y nada, ir muriéndose habiendo sobrevivido a la bomba, digamos, ese es como nada, no, lo que se sabe, ¿no? Como la crueldad absoluta de ese tipo de bomba. Ahora Christopher Nolan está por lanzar una película, está escribiendo una película sobre cómo fue el desarrollo de la bomba atómica, en fin. Bueno,
Pies Descalzos para mí es como el documento definitivo sobre lo que fue Hiroshima en ese momento. Y teniendo en cuenta que digamos, que este mangaka fue testigo y vivió, es muy cruel. Lo que tiene Barefoot Gen es que es un manga muy, muy cruel. Y realmente cuenta. No, a ver, es como que hay golpes bajos, porque la situación era terrible. Pero no es un manga que se regodee en la desgracia de lo que pasó. Es increíble cómo el tipo todo el tiempo tiene la cabeza muy fría a la hora de retratar todo lo que pasó ahí, sin entrar en el morbo de cómo eran las muertes. O vieron que en algunos tipos de historia, cuando uno retrata cuestiones muy cruentas de la historia, es muy fácil coquetear con el morbo de mostrarlo, ¿no? Y que el lector o el espectador disfrute entre comillas, ¿no? Haya como una cosa de a ver qué tan mal la pasaron. Vamos a ver cómo sufre esta gente. Tomando esto entre comillas, ¿no? Pero digamos, la cosa de explotación. A los que les interesa la crítica de cine, hay un artículo muy interesante que se llama El Traveling de Capó, que reflexiona un poco. Ahora no me acuerdo, creo que lo escribió Serge Daney, no me acuerdo, un crítico francés, que habla sobre hasta qué punto es políticamente o ideológicamente correcto plasmar de manera bella sucesos inhumanos. En esa crítica habla habla sobre una película, Capó, una película de la Segunda Guerra Mundial, donde en un momento un tipo cruza un alambrado en un campo de concentración, muere y la cámara lo filma con una belleza y un detenimiento, como decís, estás retratando algo que es terrible. No sé si está bueno que seas tan reflexivo y que busques el plano perfecto y el momento perfecto y la toma perfecta. Me parece que quizás, teniendo en cuenta que estamos mostrando algo terriblemente duro y trágico e inhumano, el contexto en el que muere esa persona, me parece que hay que entender que la forma de retratar eso tiene que ir un poco de la mano con el contenido que vos estás retratando. Y lo que hace Barefoot Gen es justamente eso. No se detiene en reflexiones, digamos, filosóficas o ideológicas, sino que el tipo va derecho hacia la brutalidad de lo que fue este momento. Y es terrible, y a mí me gusta y me interesa y el tema sobre Hiroshima, y me pareció como raro decir me gusta el tema de Hiroshima, pero me pareció como un documento terrible en el cual hablan cosas sobre que, por ejemplo, los sobrevivientes molían y comían huesos de muertos, porque de alguna manera no había carne, no había comida, y los huesos de los cadáveres tenían un montón, digamos, de proteínas. O sea, yo no soy nutricionista, perdón si digo una burrada, pero tenían nada, no dejaba de ser algo de comida y no tenían de qué alimentarse. Bueno, cosas así, un montón. Es terrible el manga. Y termina, obviamente, muchos años después, no muchos, pero con lo que implica la invasión la llegada de los yanquis y la colonización cultural de alguna manera. Ustedes saben que, por ejemplo, que en Japón sea tan famoso el béisbol es responsabilidad de los yanquis. Los yanquis culturalmente tenían que colonizar Japón desde un punto de vista de que los japoneses vieran con admiración la cultura norteamericana. El béisbol, la fama del béisbol en Japón tiene que ver con eso. Aparte está muy bien Pies Descalzos porque habla sobre la vergüenza de los japoneses. En la Segunda Guerra Mundial, Japón fue un ejército muy cruel, muy bárbaro, en términos de las torturas, y el pueblo japonés empezó a dejar de sentir orgullo. Ustedes saben, los japoneses son muy orgullosos, sobre todo en lo que era ese periodo. Ellos eran muy orgullosos de su bandera, de la guerra y demás, y en el transcurso de Barefoot Gen y de otras historias similares, justamente lo que se cuestiona es eso, ¿de qué nos sirvió ese orgullo? Hay otra... Perdón, ¿no? Me voy un poco para las ramas, pero la separé. Quienes no vieron La Condición Humana, es una trilogía de películas que también habla un poco de la brutalidad y de lo que fue Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y de un poco salir de esa idea, ¿no? De que, nada, el nacionalismo hasta qué punto sirve en un contexto de guerra, obviamente, ¿no? Después cada uno tendrá su opinión. El segundo manga que quería recomendar es En este rincón del mundo, de Fumiyo Kuono, donde también lo interesante de esto es que cuenta un poco, es la historia de una chica que vive en un pueblo en las afueras de Hiroshima, y cuenta la vida rural, el manga. Cuenta la vida rural de una chica que es muy joven, que, digamos, se casa. Bueno, perdón, a veces me dicen que muestre los dibujos, pero a mí me da medio como que, no sé. Bueno, nada. Y cuenta cómo era la vida rural y cómo era la cotidianeidad en un marco en el cual un bombardeo era inminente.
hasta que de golpe los bombardeos empezaban y lo que implica para los ciudadanos de a pie la bomba. Ella es vecina de Hiroshima, pero igual de alguna manera obviamente afecta a su familia, pero es más como si fuera un slice of life en el marco de una guerra. Y es muy bueno el manga, realmente es muy bueno. Para quienes les interesa el tema de Hiroshima, no es un manga, digamos, Hiroshima no es que medio que pasa de costado, no tiene más que ver con la historia de la protagonista. El último manga que quería recomendar, y este sí me parece que por ahí no sé si en algún momento, yo una vez lo compré de casualidad, es Trágica Derrota, del autor, me van a perdonar que lo tengo que mirar, Nozoe Nobuhisa. Lo que hace Trágica Derrota, acá nos vamos de Hiroshima. Trágica Derrota lo que hace es una serie de relatos cortos donde distintos ancianos que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial recuerdan o reflexionan sobre la mochila de lo que significó haber estado en la Segunda Guerra Mundial. Y en algunos casos hasta haber sobrevivido en la Guerra Mundial. Hay el caso de un personaje que yo no sabía que esto existía. El tipo se anotó como piloto kamikaze, no había aviones, vamos a hacer torpedos kamikazes, y eran como submarinos mini, donde un piloto se subía y se estallaba contra un buque. Bueno, un tipo que sobrevivió a eso. El dibujo es como muy interesante, porque no tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado a ver en un dibujo de un mangaka. No tiene nada. Bueno, ahí hay un hermoso homenaje. Nada, no tiene nada que ver. Cero, no hay estilización de ningún tipo. A mí esta me remite a dibujos de fanzines. Pero lo que tiene Nobuhisa es, obviamente, esto lo editó SC hace muchos años. Yo lo compré como hace 6, 7 años, creo. No sé, alguien por ahí que tenga la fecha, si sabe. Pero Trágica Derrota es muy bueno también por esto, ¿no? Porque plantea sobre, sí, fuimos a la guerra, Japón fue a la guerra, estábamos todos muy contentos, muy orgullosos de Japón en la guerra y de los asesinatos que cometía Japón y demás. ¿Y de qué nos sirvió? Nada, de absolutamente nada, y de nada, generaciones y generaciones perdidas y vidas civiles totalmente aniquiladas en el marco de una guerra que no sirvió. Bueno, no sé, no vamos a discutir ahora sobre la guerra. Pero bueno, y que obviamente todo esto, obviamente no iba a hablar de Adolf porque basta de Tezuka, pero obviamente que son mangas que digamos, es muy difícil hacer relatos antibelicistas, de nuevo, sin caer en lo vistoso que es lo vistosa que es la guerra en términos narrativos. Digo, por algo hay tantas películas de guerra y por algo hay tantos videojuegos de guerra. Digo, la guerra como espectáculo audiovisual es una cosa impresionante, pero cuando un relato se plantea ser antibelicista es muy difícil no caer en eso, no caer en la trampa de entusiasmarse contando las batallas y la aventura, porque digo, como siempre dicen que lo único que podemos agradecer de la Segunda Guerra Mundial es lo cinematográfico y lo rico que es el nazismo. Esto tómenlo con pinzas, ¿no? Obviamente, pero digamos, los nazis son los villanos perfectos. Es como el villano ideal, el nazi. Cualquiera que ve Indiana Jones entiende eso. Pero, digamos, lo interesante de estos tres mangas tiene que ver con eso, con que realmente son de una mirada totalmente antibelicista, que no caen en las trampas de lo que fue la guerra y lo que puede ser la guerra como motor de un relato, sino que se detienen realmente a decir, no, o sea, nada, la guerra uno la puede ver en una película, puede estar muy divertido, pero atravesarlo eso, obviamente te marca de por vida y es como trágico y de qué sirve. Que es lo mismo de alguna manera, creo que obviamente, de nuevo, ¿no? El gran padre de lo que tiene que ver esto ideológicamente en materia de mangas es Tezuka, ¿no? Un tipo que se cansó de hablar digamos, del antibelicismo, ¿no? Y de proponer historias marcadamente antibelicistas. Bueno, 14 minutos, un montón. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Si vieron este video en YouTube, me encuentran en Instagram como Martín F. Cruz. Muchas gracias por los comentarios, como siempre. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Y si tienen algún manga para recomendar más o menos en esta línea, nada, bienvenido sea.